Bueno, nuevamente entonces, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes acá en este encuentro donde vamos a compartir algunas ideas directrices sobre un tema que para nosotros es central en términos de aquello que llamamos el autoliderazgo y directamente vinculado con esto que ahora vamos a ver el porqué de este enfoque, aquello que tiene que ver con la superación personal, con la superación de cada uno de nosotros en términos personales y profesionales también, por supuesto, pero siempre en ese orden. Les voy a contar un poquito cuál es nuestro enfoque de trabajo, cómo enfocamos este tipo de cuestiones, como las que les mencionaba recién. Y a partir de allí, por supuesto, permanentemente abierto esto a cualquier tipo de intervención, consulta, inquietudes que les vayan surgiendo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bueno, perfecto, perfecto. Sí, se ve. Perfecto, les agradezco. Ya saben que una de, a veces, limitaciones en medio de otras ventajas que obviamente tiene, pero una de las limitaciones que siempre presenta este tipo de medios es que al estar compartiendo pantallas por ahí no tengo la oportunidad de verlos, ¿sí? Por lo cual, por supuesto, como les decía en el principio, cualquiera que quiera en este sentido intervenir, hacer su comentario, ¿sí? Bienvenido sea. Simplemente ahí, como les decíamos, abre su micrófono y lo plantea. Y a propósito de interrogantes, lo primero que surge, o por lo menos que a mí me surgía cuando empezaba a explorarse hace bastante este tipo de cuestiones, es qué era esto el autoliderazgo, ¿no? Y cómo podíamos interpretar esta cuestión, cuando seguramente muchos de nosotros, por no decir la mayoría, cuando hablamos de liderazgo, lo primero que nos viene a la cabeza es alguien que influye o que conduce a otros, ¿sí? Entonces, por supuesto, la historia en esto es qué significa liderarse a sí mismo. ¿Identifican esta imagen? ¿Qué les recuerda esta imagen? A ver. Neo. Claro, ¿no? Es decir, Patrick. para aquellos que lo tienen previsto, representa simbólicamente un momento paradigmático, ¿sí? En torno a una de las películas más clásicas de la ciencia ficción. Cada vez cuesta más llamarlo ciencia ficción a todo este tipo de cosas, sobre todo por lo de ficción, de las últimas décadas, ¿sí? La famosa Matrix. Para aquellos que no lo tienen presente o que por ahí no la registran en este momento, en algún momento aquel que trata de sumar a sus filas a aquel que consideran el elegido, que en definitiva se va a convertir en el héroe de la saga, ¿sí? Pero en este caso Morpheus, que actúa inicialmente como su guía con su mentor, después de contarle lo que es el mundo real, de demostrarle en términos prácticos y evidentes qué es lo que significa vivir en esa fantasía que representa la Matrix, lo pone a nuestro héroe, a Neo, recordaba recién uno de ustedes, frente a esta disyuntiva. Le ofrece, ¿sí?, dos píldoras en apariencia iguales, solamente de distintos colores, y le dice que, bueno, en definitiva, si elige tomarse la pastilla azul, dice, bueno, si elegís tomarte la pastilla azul, mañana vas a despertar como todos los días en tu cama, vas a seguir con tu vida y no vas a recordar absolutamente nada de lo que te mostré, nada de lo que te conté, nada de lo que viste. Para vos simplemente va a seguir existiendo la Matrix, esa cotidianeidad en la cual te desenvolves, ¿sí?, día a día. Si elegís tomar la pastilla roja, todo
esto que estuviste viendo va a estar presente en vos, va a estar presente en tu memoria y vas a conocer cuál es la verdadera realidad. Claro, parece que para aquel por lo menos que no tiene presente la historia, parece una decisión fácil, ¿no? Che, ¿cómo no voy a querer conocer la realidad? Pero sin embargo, todos sabemos que no siempre la realidad es agradable. Es más, la mayor parte de las veces, tal vez es mejor, o sentimos que es mejor, vivir en una determinada zona de comodidad, sujetos a nuestros pensamientos, atados a nuestras creencias, sin poder plantearnos que, en definitiva, lo que estamos viendo y sintiendo de aquello que nos rodea puede ser en sí mismo no otra cosa, ¿sí?, que una simple fantasía. Y ahí es donde se hace tal vez difícil, ¿no? Esta idea de, che, elijamos mirar la realidad, elijamos salir de la Matrix. Más allá de la aventura, ¿sí?, que nos cuenta la historia, más allá de esta cuestión que tiene que ver con la elección que finalmente toma el protagonista y cómo eso desencadena, en definitiva, toda la saga, la verdad que simbólicamente este momento en el cual Morfeo le ofrece la gran elección, ¿sí?, la realidad o la fantasía. Y en este caso, la fantasía tiene bastante que ver, pero bastante que ver con algo que no es real, pero que representa la cotidianeidad del protagonista. Algo que tiene que ver, en definitiva, con ese mundo, ¿sí?, tal vez un poco de fantasía, pero que para el protagonista es absolutamente real y que en definitiva refleja no otra cosa que su cotidianeidad, que su día a día. Bien, la verdad que, aunque a veces no nos demos cuenta, nuestras vidas cotidianas transitan en la Matrix. Y digo esto pensando en que tal vez no es algo permanente, que tal vez algo que tiene que ver con determinadas épocas, que tal vez tiene que ver con determinados momentos de nuestra vida, pero que en definitiva hacen a esa zona de confort en la que nos movemos, hacen a esa situación en la que transcurre nuestro día a día. Pensar, ¿por qué traigo esta metáfora, ¿sí?, que representa la película que le señalaba recién como prolegómeno de estas ideas que quiero compartir con ustedes? Porque en definitiva, aquello que llamamos el desafío de la superación personal, aquello que asociamos directamente con hacernos decididamente protagonistas y dueños de nuestra vida y recargar en nuestras propias decisiones nuestros destinos personales, también implica de alguna manera salir de la Matrix, abandonar espacios de comodidad, vencer miedos, salir de esa zona de confort de la que hablábamos y emprender un camino distinto que tiene que ver con propósitos que tal vez en algún momento nos hemos enunciado, con determinadas metas que por ahí por momentos nos parecen muy lejanas, pero que en definitiva tienen que ver. Perdón, no entendí si alguien quería comentar algo, si no, le pido por favor que permanezca con el micrófono apagado para evitar que el ruido ambiente nos perturbe a todos, porque si no, cada vez que se produce esto, tengo que abrir panel, buscar al
ruidoso, silenciarlo y se complica para seguir el encuentro entre todos. Bueno, todo bien. Les decía muchas veces esta cuestión, ¿sí? de salir de nuestra zona de comodidad es algo que representa un verdadero desafío, pero que en definitiva es el desafío de nuestra propia superación. Es el desafío que nos lleva, como bien podríamos decir desde otra perspectiva, a ser capaces de gobernar nuestra propia vida, sentirnos realmente hacedores de nuestro propio destino, cumplir con nuestros objetivos personales. Y en definitiva, creo que esto es lo que todos en algún momento, más allá de cómo lo definamos, tenemos como propósito poder alcanzar nuestra plenitud. Sentirnos plenos hacia nuestra realización personal y va mucho más allá del sentido de bienestar o de las alegrías que podamos tener en un determinado momento y de las amarguras también, porque en definitiva de esto se trata la vida, sino sentir en definitiva que en aquello que se ha propuesto, en aquellos espacios en los cuales se mueve y se desempeña, uno en definitiva ha podido alcanzar el máximo de su potencial. Y de esto se trata la idea del autoliderazgo. De esto se trata, me atrevería a decir, la idea misma, ¿sí? de la superación y de la evolución humana. Es decir, cuando a muchas personas en la sociedad contemporánea, donde todos nos sentimos condicionados por un montón de cosas, a veces suena raro hablar de la posibilidad de autodeterminarse, como decíamos recién, de tomar el gobierno de nuestra vida, pero en realidad, si hilamos un poquito más fino en esto, realmente estamos preparados para eso. Y estamos preparados para eso por nuestra misma concepción biológica, desde los mismos orígenes de nuestra especie. Más allá de la elemental búsqueda de la supervivencia, como todo ser viviente, si hay algo que ha guiado al Homo sapiens, ha sido la búsqueda permanente de la prosperidad, la búsqueda de su progreso. Estamos hechos para buscar, insisto, en todos los ámbitos en los cuales nos desempeñemos, estar cada día un poco mejor, cada día un poco más cerca, o sea, de aquello que nos proponemos como modelo, como proyecto de vida. Hablar de autoliderazgo implica poder cultivar en nosotros mismos un conjunto de herramientas, odio llamarlo así, pero a veces es necesario para una mejor comprensión, un conjunto de herramientas, un conjunto de recursos que podemos adquirir y podemos administrar que nos permitan realmente poder asumir ese rol protagónico y trabajar en forma autónoma por nuestro propio desarrollo. Claramente, esta idea de la superación, esta idea de el progreso personal a partir de esto que les digo, es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje y de permanente desarrollo. Y, como se podría decir, noticia buena y noticia mala, ¿no? La noticia, empecemos por lo último, la noticia mala es que realmente todo proceso de aprendizaje, para que pueda categorizarse como algo realmente significativo, como algo que nos pega, como algo que nos transforma, es trabajoso. Es trabajoso. Cada escalón que simbólicamente damos en esa escalera de progreso lleva su esfuerzo. Podríamos decir, queda regado por nuestro sudor. Pero, independientemente de esto, claramente detrás hay una buena noticia, que si es un proceso de aprendizaje que se implica adquirir
determinadas competencias, ahora vamos a hablar de ello, se implica adquirir determinadas competencias. Todos, absolutamente todos, estamos en condiciones de recorrerlo, estamos en condiciones de transitar todos y cada uno de esos peldaños. Todo lo que es susceptible de aprender es exactamente por la misma razón susceptible de adquirir. De esto se trata también algo que hace a nuestra propia esencia, poder aprender. Poder aprender no significa solamente meterse a hacer un curso o a leer un libro o escuchar una charla sobre un determinado tema. Esto es un disparador. El aprendizaje es un proceso interior, es un proceso que va construyendo cada uno precisamente a partir de esos estímulos que recibe del entorno. Nuestra forma de trabajo desde ese punto de vista es, por supuesto, crear esos estímulos y crear esos estímulos de la manera que la experiencia nos han probado que mayor impacto generan y que más movilizan. Pero está claro que esto sería una torpeza indecible no reconocerlo, que en definitiva el aprendizaje es algo que gesta cada uno en su interior, como la mayor parte de las cosas verdaderamente valiosas. Pero si sirve como una conclusión de esta idea, todos estamos en condiciones de aprender cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo personal, con nuestra superación, con esta idea de liderar nuestras propias vidas, y ese aprendizaje fundamentalmente depende de los estímulos que recibamos, de recibir los estímulos apropiados y por supuesto también de nuestro trabajo interior para aprovecharlo de la mejor manera posible. Es, en definitiva, el aprender el camino de la superación. El aprender el autoliderazgo es un proceso de transformación personal. Y un proceso de transformación también, si me permiten jugar con esta metáfora, que en muchos aspectos claramente implica desprenderse de viejas formas para adquirir una forma totalmente distinta. Porque hoy hace un rato les hablaba y les ponía esta metáfora de la Matrix y de la elección de Neo en la película sobre el seguir sin saber lo que significa la realidad, con la tranquilidad de su día a día, o animarse a enfrentar esa realidad, que en el caso de la historia es muy cruda. Es un proceso natural, ¿sí? Lo que refleja esa elección existencial de niño de pastilla roja, pastilla azul, en realidad es el proceso que cualquier ser humano afronta cuando tiene que encarar un proceso de aprendizaje profundo, de aprendizaje significativo, como les decía recién. Fíjense este gráfico. Bueno, a ver, este ovalito verde que tienen acá con el patito, ¿sí?, nadando tranquilo, es lo que habitualmente llamamos la zona de confort, ¿sí? Es aquello que representa nuestra cotidianeidad, con las cosas buenas y con las cosas malas. Todos tenemos en nuestra cotidianeidad cosas que nos suman y cosas que nos restan, cosas que nos hacen sentir bien y cosas que nos hacen sentir mal, cosas que nos agradan cómo se desarrollan y cosas que quisiéramos cambiar. Pero esas cosas, de una u otra manera, están en un cierto equilibrio. Aún aquellas que no nos hacen sentir bien, aún aquellas que nos incomodan, de todas maneras forman parte de ese equilibrio. Ese equilibrio se rompe cuando uno afronta aquello que habitualmente llamamos una crisis, ¿sí? A ver, para poner un ejemplo tonto, muchas personas realmente no se sienten, por ejemplo, cómodas en su empleo. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver que no le producen satisfacción y tal vez no se sienten adecuadamente compensados, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de cosas horribles
que viven la cotidiana del desempleo. Sin embargo, aún esas cosas horribles forman parte de ese equilibrio. ¿Cuándo se rompe ese equilibrio? Ese equilibrio se rompe cuando el individuo, en este terreno puntual del que hablamos, entra en crisis. Y la crisis a veces puede ser interna, puede ser generada por factores internos, o puede ser generada por factores externos. ¿Sí? Llega un momento en que uno dice, basta, me harté, no soporto más, no puedo vivir más así, y de alguna manera hay algo en su interior que lo moviliza, o a veces esa crisis puede ser movilizada por un factor externo. Uy, me echaron. Cerró la empresa donde estaba. Me quedé sin esto. En ambos casos, decimos que es una situación de crisis. ¿Qué representa una situación de crisis? Básicamente algo que quiebra con esa idea de cotidianeidad, ¿sí? Donde si mi pronóstico era que el lunes que viene me iba a levantar a tal hora, ir a tal lugar, a hacer tal cosa, de repente eso no va a ocurrir así. Tengo la certeza de que eso no va a ocurrir así. A veces esto ocurre con cosas pequeñas, a veces esto ocurre con cosas que nos resultan más gravosas emocionalmente o más grandes. Pero cada vez que se quiebra esa idea de cotidianidad, insisto, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con las cosas que nos producen bienestar y con las cosas que nos producen malestar, cada vez que se produce ese quiebre de lo previsible, entramos en una situación de crisis. Nuestra zona de confort se ve afectada y esa situación de seguridad o de comodidad, que insisto, más allá de lo bueno y de lo malo, sentimos, se quiebra por completo. ¿Soy claro en esta idea? ¿Me siguen en este análisis? Sí, sí, Fer, claro. Bien, perfecto. Sí, sí. ¿Qué es lo que me pasa cuando entro en crisis? Lo que me pasa cuando entro en crisis es que lo primero que siento es que entro en una zona de pánico, lo que llamamos la zona de pánico. Me falta confianza, me siento agobiado, me pesa la frustración, siento que no voy a poder cambiar esa situación, que no voy a poder salir precisamente de esa situación de ahogo, y a veces, cuando se trata de probar cosas nuevas en torno a esto, me pongo excusas para. Es como decir, a ver, no sé, de pronto pongo este ejemplo tonto, pero de la cotidianidad, se quebró algún tipo de vínculo afectivo, ¿sí? Más o menos estable que venía teniendo, esto me pone mal, me saca, insisto, más allá de satisfacciones e insatisfacciones que tuviese, me saca de esa previsibilidad y lo que digo es, ole, nunca más voy a poder reconstruir una cosa así, nunca más va a pasar esto, y no porque si voy para este lado me va a pasar esto otro. Es decir, la zona de pánico, que es nuestro gran enemigo, ¿sí? Uno dice, nuestro gran enemigo son las situaciones de crisis. No, nuestro gran enemigo no son las situaciones de crisis. Nuestro gran enemigo es lo que inmediatamente nos asalta emocionalmente cuando se presenta la crisis. Insisto, nuestro peor enemigo no es la crisis en sí misma, no es la ruptura de la zona de confort. Nuestro principal enemigo es la parálisis que nos invade emocionalmente cuando nos sentimos afuera de esa zona. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con esos recursos, con esas herramientas de trabajo de las que hablábamos, pasa por tratar de ayudarnos a transitar esta zona de pánico, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, ese espacio de parálisis, de la manera menos traumática y más rápidamente posible. Muchos de los recursos que tienen que ver con el trabajo sobre la propia superación tiene que ver no con evitar las crisis, porque las crisis son algo natural de la dinámica de la vida, sino con ayudarnos a transitar, insisto, de la forma menos traumática y más rápidamente posible, las zonas de pánico, la parálisis, que inmediatamente se produce después de una crisis.
Porque cuando somos, y este es un poco el recorrido de esa escalera que les mostraba hoy, cuando somos capaces de superar esa zona de pánico, insisto, lo menos averiado posible, entramos en una genuina zona de aprendizaje. Y en esa zona de aprendizaje es cuando adquiero, cualquiera sea el terreno al cual me refiera, adquiero nuevas habilidades, nuevos saberes, recupero mi confianza y con eso empiezo a explotar mi potencial. Poder aprovechar esta zona de aprendizaje es lo que en definitiva nos lleva al crecimiento buscado y al poder alcanzar mis metas y hasta inclusive poder alcanzar un propósito que trascienda el cortoplacismo y que nos lleve a ese espacio de plenitud del que decíamos. Vuelvo atrás. Evitar las crisis no es posible. No es posible que en cualquier la zona de confort que transitamos, en cualquiera de los ámbitos en que nos planteemos, en un determinado momento no se agriete, no se resquebraje o decididamente se rompa. De esto se trata el devenir de la vida y de esto se trata, en definitiva, la idea de, algunos dicen, lo más difícil para aceptar por el ser humano, que es la idea de la impermanencia, la idea de que nada es para siempre, absolutamente nada es para siempre. No se puede evitar la crisis, no se puede evitar que se quiebre nuestra zona de confort, y vuelvo ahora a la otra punta. Esta zona de crecimiento, el cumplir mis metas, encontrar ese propósito, es la consecuencia natural de lo que pasó antes con nuestro aprendizaje. Entonces, ¿en qué se basa, en definitiva, cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de programa o estímulo formativo, como decíamos hoy, que tiene que ver con el desarrollo personal? En generar recursos para que la zona de pánico, para que la zona de parálisis se achique lo más posible y transcurra lo más rápido posible, y para que, por el contrario, la zona de aprendizaje se agrande cada vez más y se pueda aprovechar a pleno el tránsito por la misma. ¿Está la idea esta? ¿Está clara la idea esta? Pues idea rectora, por decirlo de alguna manera. Sí, clarísimo. O ¿Vamos sea, bien? la crisis es necesaria para poder crecer. La crisis es necesaria a veces, pero lo que sí decididamente siempre es inevitable. ¿Sí? Entonces, la verdad que sí, muchas veces te dicen, bueno, la crisis es necesaria para crecer. Yo digo, no, no sé si la crisis en sí, el momento de crisis en sí es necesario. Sí es necesario que uno aprenda a anticipar las crisis, porque poder anticipar las crisis es lo que en un determinado momento permite precisamente que podamos sobrellevarlas de la forma menos Fer, traumática posible. ¿te puedo hacer Pero, una pregunta respecto a eso? pero por supuesto, Dani, adelante. ¿Cómo anticipás la crisis? Ahora enseguidita vamos Ok. a hablar un poquito de eso, pero yo te diría que es una cuestión que tiene que ver con aprender a proyectarnos y aprender a proyectar el entorno en el cual nos movemos un poquito más allá de lo que es lo inmediato, de lo que es el cortísimo plazo, ¿sí? A ver, voy a poner un ejemplo muy tonto que me viene a la cabeza en este momento, ¿no? Por ejemplo, recién hablábamos de no sé, el desarrollo laboral de una persona o del desarrollo del negocio de una persona. A ver, hay un montón de indicios que uno puede capturar tempranamente respecto de cuándo una persona en un determinado momento está agotando un determinado ciclo. ¿Sí? Conversaba hace unos días con un joven amigo, ¿sí? Que estaba muy, obviamente, deprimido y angustiado por la pérdida de su trabajo, por la pérdida reciente que tuvo de su trabajo. Y por ahí, en una situación así, lo primero y lo más a mano que tiene cada uno es
no solamente en este tipo de cosas, sino en todo, es buscar el culpable externo, ¿no? Es decir, entonces, el culpable externo es la empresa, es el tipo que no me valoró, es el tipo que me cerruchó el piso, es el jefe que me cagó, es la crisis del país, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo eso es un condimento, pero en realidad estoy hablando de una persona que hace 8 años que está en el mismo trabajo, que estaba en el mismo trabajo, donde ha estado prácticamente inmovilizado en torno al crecimiento dentro del mismo, donde su tarea de origen prácticamente no había cambiado, donde en definitiva la misma estaba dentro de un circuito absolutamente rutinario y operacional, donde ya en un momento, hace 2 o 3 años atrás, había tenido, como se suele decir, un susto, en el sentido de que lo iban a rajar, pero finalmente no lo rajaron. Bueno, finalmente se dio. La pregunta es, ¿qué esperabas que podía llegar a suceder? ¿Me comprendes a qué te digo? Estoy poniendo un ejemplo muy claro y lo estoy exagerando. A veces los indicios de las crisis son menos sutiles, ¿sí? Pero este tipo de cosas a veces son obvias y no se ven, o uno las niega, o en un determinado momento simplemente le pasan, o lo que es muchas veces peor, que uno tiene la tendencia a cultivar lo que yo llamo el pensamiento mágico, ¿no? Es decir, imaginar que las cosas se van a solucionar por sí solas o que va a venir alguien de afuera a solucionarnos las cosas. Y la verdad es que nadie va a venir de afuera a solucionarnos las cosas y mucho menos esas cosas se van a solucionar solas. No sé si soy claro en esto que te digo, Dani. Recontra. De hecho, me encanta lo que decís porque son como cosas puntuales que puedes identificar en vos mismo o en alguien que está al lado tuyo, que eso también, ¿no? O sea, empezamos por autoliderazgo, pero también al autoliderarnos influimos en nuestro entorno. Entonces, No tengas está la menor buenísimo, duda. No tengas la menor claro, duda. está buenísimo tener en cuenta que son cosas que creo que todo el mundo de alguna manera lo estamos viviendo o estamos atravesando, porque no importa dónde estés, de una u otra manera, la situación te atraviesa, Sí. para vos mismo o con tu entorno. Entonces, justo ahí yo preguntaba, ¿no? ¿Con qué recursos disponemos? Ahora vamos, Eh, ahora vamos. o sea, Ahora vamos. entender qué es lo que le está pasando al otro y también ser empático con el otro y también con uno mismo, ¿no? Que a veces somos como tan Claro. castigadores. Pero esto mismo, querida, pasa con el tema, por ejemplo, de los vínculos a todo nivel, ¿no? Si querés decir el vínculo más básico, esto es como cuando uno tiene un vínculo de convivencia con una persona, un vínculo afectivo de convivencia con una persona, va transcurriendo el tiempo y eso está absolutamente estancado y cada vez se dialoga menos y no hay espacios compartidos y no surgen cosas nuevas. A ver, a ver, ¿alguien espera que esto puede en un determinado momento seguir perdurando en el tiempo? Por mucho que nos duela, por mucho que en un determinado momento nos vendemos los ojos, o como te decía recién, esperemos que las cosas se solucionen solas o algo va a pasar. No, la verdad que no va a pasar nada si uno no toma la iniciativa, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Con otra estructura, con otra situación, probablemente con otro tipo de connotaciones emocionales, pero la lógica es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que no se transforma lo que no se transforma, y en un principio hoy hablábamos del devenir de la vida, hablábamos de la impermanencia, lo que no se transforma, lo que de alguna manera tiende a permanecer estático, indefectiblemente se muere, porque todo el mundo alrededor nuestro sigue girando y sigue marchando. Entonces, cada vez que uno se detiene, insisto, se detiene intelectualmente, se detiene emocionalmente, se detiene espiritualmente, de la manera que lo quieras, ¿sí? Explicar y exponer, cada vez que uno se detiene, ¿sí? Invariablemente empieza el deterioro de aquello que cree que posee, porque en realidad tampoco poseemos nada, solamente estados transitorios. Entonces, permanentemente hay que mantenerse en movimiento. La mejor forma, no de evitar las crisis, pero sí, como decíamos, por lo menos
que sus efectos sean lo menos devastadores emocionalmente posibles, es permanecer en movimiento. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, sí, bien. Bueno, Sí, permítanme entonces, perfecto. avanzo un chiquitín. Claro, apuntar a esto a propósito de los recursos y de esto que me preguntaba recién nuestra colega. Desde ya le anticipo que esto no es una cuestión de verse a sí mismo como un superhéroe, ¿sí? O de tratar de convertirse en un superhéroe. Primero, si me permiten la ironía, porque en la vida real los superhéroes no existen. Y si existieran, pobres, los superhéroes son siempre de tipos torturados, solitarios y ese tipo de cosas. Y de ninguna manera se trata esto del progreso personal. O sea, dejemos a los superhéroes en sus caricaturas y concentrémonos realmente en lo que significa para cada uno de nosotros el espacio o los espacios que ocupa, el poder renovar diariamente el desafío de crecer. Para esto, tenemos que despojarnos de algunas cosas. ¿Me permiten que les cuente una breve historia, que les cuente un cuentito? ¿Puedo contarles un cuentito? Sí, obvio, por supuesto. Obvio. Por supuesto. Este es un viejo cuento zen, ¿no? Dicen que ahí, viste que los orientales son muy especiales para reflejar estas metáforas. Era un impetuoso joven, muy talentoso, o al menos potencialmente talentoso, con una vasta trayectoria en el arte que cultivaba, se dirigió en un determinado momento a pedir que lo tomara como discípulo uno de los maestros más renombrados, uno de los maestros más renombrados en esta cuestión. Entonces, bueno, obviamente cuando el maestro le concede, por decirlo de alguna manera, su entrevista, su reunión inicial para ver si lo admitía o no como discípulo, lo invita a tomar el té. Entonces, le dice que, bueno, que le cuente un poco por qué quiere ser su discípulo y que le cuente un poco su historia. Y el joven en cuestión le empieza a contar todo lo que hace, lo que piensa, la historia de su vida, todos sus logros, los hitos que ha alcanzado. Y mientras tanto, el maestro sigue sirviendo la taza de té. Y el aspirante a discípulo sigue hablando y sigue contándole lo que hizo y las cosas que fue su vida y lo que atravesó y los logros que obtuvo. Y el maestro sigue sirviendo la taza de té. Claro, obviamente, como no había interrumpido en ningún momento, en un determinado momento la taza de té empieza a desbordar. Se llenó de líquido y empieza a desbordar. Y el maestro impasible seguía echando té en la taza que desbordaba. Entonces el aspirante discípulo se calla por un minuto sorprendido, mira y le dice, pero maestro, está desbordando el té y usted sigue echando líquido, a lo cual el maestro le dice, bueno, con esta taza está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo con tu mente. Si no la vacías primero de todo lo que ya tiene adentro, es difícil que puedan entrar cosas nuevas. Y a esto, jóvenes amigos, me refería con el tema de la apertura y de la revisión de nuestras propias creencias, porque a propósito de esta cuestión de los recursos, hay un factor crítico fundamental que tiene que ver con nuestra capacidad de reflexión. Y la reflexión, como capacidad humana, no tiene que ver con estar permanentemente rumiando, permítanme que utilice esta expresión, rumiando sobre las cosas que hicimos, que dejamos de hacer, y el por qué lo hicimos y por qué no lo hicimos, y quedarnos enroscados en términos de lo que hicimos y no hicimos y lo que deberíamos haber hecho
y lo que no hicimos. Lo que no hicimos ya está, no lo hicimos, y lo que hicimos ya está también y lo hicimos. El aprendizaje pasa por otra cosa. El aprendizaje pasa sí por reflexionar sobre nosotros, sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos y cómo lo traducimos, pero no quedarse enganchados más de la cuenta en la lectura de las cosas que han transcurrido. Un psicólogo muy conocido, llamado Martin Seligman, utiliza precisamente estos términos, ¿no? Es decir, él separa lo que es la reflexión o marca la importancia de lo que es la reflexión, el pensar sobre nosotros, el tratar de reconocernos, el bucear en nuestro interior, de lo que es la rumiación, y utiliza precisamente esta palabra, ¿sí?, como metáfora de aquellos animales a los que llamamos rumiantes, ¿viste? Que mastican, 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 no terminan de digerir, digieren un poquito, lo siguen masticando. Bueno, la rumiación emocional nunca es buena. Nunca es buena estarle dando demasiado vueltas a las cosas. Sí profundizarlas, sí tratar de entenderlas, pero no quedarse enroscado con ellas. A este proceso, al proceso de, y esta es la primera gama de recursos, a todo lo que podríamos decir aprender a reflexionar sobre nosotros mismos, que no es otra cosa que descubrir nuestro interior, descubrir la razón de nuestros procederes, entender entender las creencias que tenemos arraigadas. Hay muchos ejercicios para hacer en esto que bueno, no dan para un encuentro como este, pero hay un montón de ejercicios que se pueden generar para ayudar en esto, pero el primer recurso fundamental es la expansión de la conciencia emocional, que tiene que ver con el autoconocimiento, que tiene que ver con la aceptación de nosotros mismos, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra confianza a partir del uso de nuestra capacidad de reflexión. Primer factor crítico, ampliar nuestra conciencia emocional. Somos bichos emocionales y muchas veces perdemos de vista la posibilidad de entender qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa, y cómo nos comportamos en determinados momentos y por qué nos comportamos así. Somos la mayor parte de las veces desconocidos para nosotros mismos. Y a propósito de lo que decía recién uno de ustedes sobre la empatía, ¿no? Bueno, el primer paso de la empatía, aunque no sea correcta la expresión, sería algo así como decir la empatía hacia nosotros mismos. El poder descubrir nuestro sustrato emocional. ¿Cómo se logra esto? Aprendiendo a reflexionar, utilizando determinado tipo de técnicas que nos permiten utilizar mucho mejor nuestro poder de reflexión. De la ampliación de esa conciencia emocional, ¿sí?, tal como lo acabamos de manifestar y de explicar, aparece otro elemento que es fundamental, que es aumentar nuestra fortaleza mental, ¿sí? Las personas que, a propósito de ese gráfico que mirábamos hace un rato sobre las distintas zonas de crecimiento, las personas que normalmente más sufren los momentos de crisis son las personas que son frágiles mentalmente. Ser frágil mentalmente implica tener una baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Suena muy sencillo decirlo así, obviamente el tema es profundo, pero la tolerancia a la frustración también es un objeto de aprendizaje y también es algo que se entrena a partir de un método, ¿sí?, pedagógico, ¿sí?, que se llama el estímulo, ¿sí?, el estímulo al límite, que es someter bajo un ambiente controlado a la persona a situaciones que le generen pequeñas frustraciones, pequeñísimas frustraciones, que en un determinado momento esto los lleva a asimilar como algo natural la idea de que
la mayor parte de las veces las cosas no salen como esperamos y que en todo caso es la sumatoria de esos pequeños fracasos lo que nos lleva a la idea de éxito, más allá de cómo la definamos cada uno. Para darles un ejemplo muy tonto, pero tontísimo, y no quiere decir que estos salgan todos mañana a hacerlo, pero si fuésemos a pensar sobre determinadas prácticas deportivas, ¿sí? O sobre determinados deportes, hay deportes que son extraordinarios, ¿sí? Para ejercitar la fortaleza mental y para desarrollar fortaleza mental. Generalmente son deportes individuales y generalmente son deportes que en algún espacio de su práctica requieren la idea de la concentración y la idea de la precisión. Entonces, por ejemplo, insisto, no quiere decir que este sea el único método y que tengan que salir todos a hacerlo, pero el golf, por ejemplo, es un extraordinario deporte para fortalecer mentalmente a las personas, porque no se expone permanentemente a la frustración. La arquería, ¿sí? Como para mencionar otro, es un extraordinario deporte para fortalecer la mente, porque también nos expone permanentemente a esa situación de frustración. Ocurre con la mayoría de las prácticas, no solamente físicas, sino también en muchos casos artísticas, pero me vienen a la cabeza estas dos, e insisto, ahora no salgan todos a comprarse un set de palos de golf o a comprarse un arco, porque, insisto, hay un montón de cosas que podemos identificar. Pero si quieren ejemplos concretos, y no solamente, insisto, tiene que ver con actividades físicas o artísticas, sino hay cuestiones que hacen a la cotidianeidad, que son extraordinarios espacios, ¿sí? Para cultivar lo que hoy día llamamos la antifragilidad. La antifragilidad es la capacidad para prepararnos para la frustración, poder atravesarla y aprender de ella, ¿no? Son los tres momentos, como decir el antes y el durante y el después, como que estar preparado para que algo pueda salir mal, cuando sale mal, poder afrontarlo de la mejor manera posible y cuando pasó, sentir que hemos salido fortalecidos en materia de aprendizaje. Esa es la idea de la antifragilidad y es lo que habitualmente se entrena, ¿sí? Más allá de estas prácticas que les citaba como ejemplo, hay múltiples, digamos, también recursos, por decirlo de alguna manera, de laboratorio con los cuales se trabaja esta cuestión. Y porque esto es una cadena de esa conciencia emocional que nos lleva a fortalecernos mentalmente, es donde surge aquello que en definitiva muy cercanamente se relaciona con esta idea del autoliderazgo, que es la idea de la autonomía personal, alcanzar la autonomía personal. Alcanzar la autonomía personal tiene un aspecto actitudinal, es decir, tiene algo que tiene una cuota importante que tiene que ver con nuestras actitudes, ahora vamos a hablar de las actitudes, pero también tiene una cuestión ahí sí bien operativa, ¿no? La persona autónoma desarrolla habilidades que tienen que ver con la administración del tiempo, con su organización personal, con su capacidad para analizar problemas. Son todos recursos, ahora sí entiendo que se ven bien prácticamente, que fortalecen nuestra capacidad de autonomía. Cuando hemos recorrido este trayecto, cuando hemos recorrido este trayecto de la conciencia emocional a la fortaleza mental y de esta a la autonomía, y si me lo permiten, entonces ahí sí podemos dar un paso más e ir hacia el espacio social, ir hacia esta idea de la inteligencia social, ir a la idea de la empatía como me... permiso. ¿Qué te querés subir? Permiso que ¿Subí? voy a silenciar a alguien. Voy a silenciar a alguien que me dejó el micrófono abierto. Ahí estamos. Bien. Es un poco ir a esta idea, o sea, de la empatía, de la construcción del vínculo con el otro, a lo cual decididamente no se llega si primero no estamos interiormente bien, y perdonen
algo que puede parecer obvio al escucharlo, pero que me atrevería a decir que muchas veces lo perdemos de vista, ¿no? Que es absolutamente imposible construir un vínculo positivo con un otro, cualquiera sea el ámbito en el cual nos lo planteemos ese otro, ¿no? En el ámbito de la pareja, de la familia, del trabajo, de nuestro espacio de tiempo libre. Es absolutamente imposible plantear un vínculo positivo con el otro si primero no hemos construido un vínculo positivo con nosotros mismos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Fer, Bien. está Sí, claro. perfecto. Bueno, entonces, permítanme que avance un poquitito sobre esta cuestión que hablábamos hoy, de que, en definitiva, estamos hablando de un proceso de aprendizaje. Y, en definitiva, como también les decía hace un rato, la buena noticia de todo esto es que estas cosas que hablamos, de tener una mayor conciencia emocional, de poder fortalecernos mentalmente, de poder mejorar nuestra autonomía, aumentar nuestra autonomía, de poder en un determinado momento poder establecer vínculos más positivos con los otros, puede aprenderse. Lo que pasa que a veces, y a propósito de lo que alguno de ustedes me preguntaba de cómo se hace esto, a veces equivocamos en la idea de cómo es un proceso de aprendizaje verdaderamente efectivo, ¿sí?, para que esto ocurra. Quiero decirles con esto. La mayoría de las personas, cuando les hablamos de aprendizaje o cuando escuchan hablar de aprendizaje, dicen, bueno, ok, va a haber alguien o va a haber alguna fuente de conocimiento, va a haber una fuente de información. Va a haber alguien que nos va a transmitir información o va a haber algún espacio donde vamos a poder leer información, determinada información. A partir de esa información yo voy a asimilarla de alguna manera, voy a recordarla, tal vez la pueda incorporar, en algún momento tal vez pueda poner en práctica, generalmente mediante ensayo y error, esas cosas, y después, ole, ya está, adquirí la habilidad de hacerlo. Y la verdad es que no funcionan así los procesos de aprendizaje. No funcionan al menos así aquellos aprendizajes que tienen que ver con lo existencial. No funcionan así los aprendizajes que tienen que ver con la vida. No funcionan así los aprendizajes verdaderamente significativos. Porque el camino del aprendizaje, si me permiten dicho esto como educador, no es un camino que va de la información a la práctica y de la práctica a la asimilación. Los componentes son otros. El camino del aprendizaje tiene 3 componentes fundamentales, que son las creencias, los hábitos y las competencias. Y el recorrido es ese. Primeramente tenemos que bucear, y nuevamente vamos a la introspección y al interior, tenemos que bucear el espacio de nuestras creencias. Cuando hemos identificado nuestras creencias, sobre todo aquellas creencias que nos limitan, entonces debemos empezar a construir determinados hábitos. Los hábitos no son otra cosa que pequeños actos cotidianos que vamos incorporando como parte de una rutina, y digo pequeños porque precisamente para asimilarse deben ser graduales, ¿sí?, y estar en condiciones de poder adoptarlo. Y una vez que esos hábitos se han establecido, una vez que esos hábitos se han arraigado, recién allí se trabaja sobre la idea de la competencia. La competencia, no como confrontación, sino la competencia en términos de conjunto de habilidades o de capacidades de una persona, es precisamente su capacidad de poder aunar el saber y el hacer en una determinada situación, en un determinado contexto. Pero nunca se llega a la competencia por el camino que va de la información a la práctica.
se llega a la competencia por el camino que va de la creencia al hábito. Y la información y la práctica se trabaja conjuntamente cuando llega el momento de plasmar esto en un determinado contexto. A ver, permítanme que les dé un ejemplo de esto. Vi que acá, entre quienes nos acompañan hoy, hay una personita, una gran profesional a la que admiro muchísimo, que es Macarena. Ay, bueno, hola. Hola, Maki. Gracias. ¿Cómo Hola. estás, Fer? Bien. Macarena es una genia absoluta, aparte de como educadora, es una genia absoluta en matemáticas. Pero créanme, no es que le haga publicidad gratuita, es una genia absoluta. Adicionalmente de ser una genia absoluta en matemática, como educadora tiene un extraordinario carisma personal, realmente una persona a que aún cuestiones abstractas vale realmente la pena escuchar. Pero yo estoy seguro que muchas veces en su vida profesional se debe haber encontrado con personas que en algún momento, por ejemplo, dicen, y lo que pasa es que yo nunca me llevé bien con los números. ¿Les suena? ¿Han escuchado alguna vez gente que, por ejemplo, dice esto? ¿Sí o no? Y sí, yo Sí, obvio. constantemente, sí. Permanentemente, ¿no? Permanentemente. Imagino que Y así con, y debe. con mil excusas distintas también, que eso lleva a colación a lo que comentabas antes. Siempre hay un pero, un qué y un quién atrás, que nunca es uno, Claro, parece. pero claro que sí, pero claro que sí. Yo no estoy hecho para los números, o a propósito de ilustración, y no, viste, a mí correr no me gusta, correr me aburre, no, estás loco, ¿cómo voy a correr? No, lo que pasa es que yo, viste, por mi cuerpo y qué sé yo, no puedo hacer tal cosa, o ya estoy viejo para, ¿sí? O nunca fue esto para mí, a mí leer me aburre, y pónganle todas las cuestiones. Esto, jóvenes amigos, tiene que ver con las creencias. Por más, ¿sí?, esfuerzo que un otro haga y por más buenos que sean los esfuerzos que ese otro haga, por más conducentes que sean los instrumentos, si no desarraigamos o si no creamos las condiciones para que se desarraiguen las creencias limitantes, muy difícilmente puede haber una apertura al aprendizaje. A ver, de nuevo, si una persona en un determinado momento dice, no, como decíamos al principio, y perdón por ponerte de ejemplo, no, yo los números para mí no son, nunca me llevé bien con los números, siempre me costaron. Por más que Maca sea una genia absoluta, le va a costar un montón poder lograr que esa persona despliegue determinadas habilidades que tienen que ver con el manejo de lo cuantitativo, porque esa persona tiene un ancla interior. Entonces, el primer paso de un aprendizaje significativo es ayudar a esa persona a que desarraigue esa falsa creencia que tiene, o como decimos habitualmente, esa creencia limitante. Bueno, ok. Nuevamente, para esto hay un montón de recursos que se pueden emplear basados fundamentalmente, como decíamos, en el aprender a reflexionar, para que la persona vaya poniendo en tela de juicio sus propios modelos mentales y reconociendo aquellas creencias que lo limitan. Pero bueno, magnífico. A partir de ahí, vamos a suponer que esa persona dio los primeros indicios de estar desarraigando esas creencias. ¿Cómo hacemos para conducirla en un proceso de aprendizaje? ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos un par de bifes? ¿Le decimos, no, bueno, ahora aprendé, ahora que ya sabés, aprendé? No, la verdad que no funciona tampoco así. Lo que hay que lograr mediante pequeños y consecuentes estímulos, que esa persona adquiera determinados hábitos. Pasando a otro ejemplo burdo, cuando una persona, por ejemplo, se desarraigó de la idea de que, no, bueno, la actividad física no es para mí, por ejemplo, no, bueno, yo no puedo correr ni en colectivo, y no, yo me aburro corriendo. Cuando una persona se desarraigó de eso, si yo inmediatamente lo mando a correr una media maratón, no va a ser otra cosa que volver a arraigarse todavía mucho más fuerte a las creencias que tenía y que lo limitaban, ¿sí?
le estamos creando un estímulo que lo sumerge de cabeza en una frustración que no va a poder afrontar. Lo que nosotros tenemos que generar una serie de estímulos pequeños y graduales que permitan que esa persona precisamente construya un hábito. Cuando el hábito se arraigó, entonces viene lo que haría un buen trainer en este caso, ¿sí? Incorporar la técnica, que sería la información, la práctica más sistemática, etcétera, etcétera, hasta que se genere la competencia. Pero si no supero primero los dos espacios anteriores de las creencias y de la creación de hábitos, las competencias no se van a formar naturalmente. Esto ocurre en general con todo y en todo lo que tiene que ver con las competencias emocionales, que es en definitiva de lo que hablamos, se nota todavía mucho más. ¿Soy claro en esta idea? Sí, Sí, Fer. Bien. Sí, Sí. sí, perfecto. Sí, Fer, muy bien. Fernando. Vanina, levantaste tu manito. Querías contarnos algo o preguntar algo, lo que sea. Sí, que hace rato vengo pensando en la idea de qué pasa con aquellas personas que quizás que no toman conciencia de cuánto sentido de la voluntad y de la intencionalidad de querer hacer todos estos cambios o de querer hacer estos crecimientos, porque por más que tengan estas creencias limitantes, también es hacer consciente de que quiero aprender, realmente quiero aprender. Sí, Creo que también hay un ejercicio que yo hago siempre en el este interés tema. y la voluntad me parece Por fundamental. supuesto, por supuesto. Hay un ejercicio que yo hago siempre cuando tengo oportunidad de trabajar o, coacheando a alguien o en algún programa mucho más intensivo, que yo lo llamo el de deseos y sacrificios, ¿no? A propósito del poder de reflexión y ya adecuadamente inducida la persona en la capacidad, en el uso de su capacidad reflexiva, es la idea de, bueno, a ver, ahora vamos a plantearnos tus deseos, vamos a plantearnos tu hoja de deseos. Pero una vez que está planteada tu hoja de deseos, vamos a generar otra columna donde también usando el mismo poder de reflexión, genuinamente nos planteemos qué tipo de sacrificio estás dispuesto a hacer para cumplir ese deseo. Porque, y ahí midiendo la dimensión del sacrificio no lo tomemos como una tortura, ¿eh? Sacrificio puede ser levantarse media hora antes en la mañana, ¿sí? Sacrificio puede ser bancarse un día de frío para ir a entrenar, si hablamos de un corredor, o sacrificio puede ser, en lugar de ver dos capítulos de la serie que me gusta, ver uno y el otro dedicárselo a aquello que supuestamente quiero hacer. Dimensionar el sacrificio y aceptar el sacrificio que implica el cumplimiento de cualquier deseo forma parte de un ejercicio de reflexión que es necesario para adquirir esa determinación de la que vos hablás. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Vale. ¿Te fuiste? Pani, hola. Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Genial, bien, entonces. Porque ahí entramos, querida amiga, y todos amigos, en el terreno de lo que son las actitudes. ¿Sí? Uno cuando habla a veces de actitudes cree que está hablando de un determinado compromiso emocional que se presenta acotado a una suerte de efervescencia, ¿no? Yo siempre digo, esto es como cuando uno dice, no sé, aquel que es futbolero o que le gusta así algún deporte, y dice, uy, mirá, qué actitud que está poniendo tal jugador, o qué. Y en realidad yo no sé si está hablando de una actitud, está hablando de un compromiso emocional del momento, que como tal también puede llegar a ser efímero. Actitud, hablar de actitudes es otra cosa. Hablar de actitudes es ser capaz de poder sostener en el tiempo un determinado sistema de valores y creencias, es poder ser consecuente a lo largo del tiempo de aquellos valores y de aquellas creencias que decimos sostener. Este, y claramente esa idea de la determinación de la que me hablaban recién,
tiene que ver con una cuestión de actitud. Pero obviamente, ¿sí? Obviamente, y perdónenme que sea reiterativo en esto, lo primero, decididamente, es poder reconocer cuáles son esas creencias limitantes que invariablemente estamos cargando y que se constituyen en un gran anclaje para muchos aspectos de nuestra vida. Todos, absolutamente todos, tenemos creencias limitantes. Creencias que parten del no puedo, no es para mí, no están dadas las condiciones, no sirvo para esto, nunca pude hacerlo, nunca voy a poder hacer, soy muy viejo, soy muy joven, pónganle el título que quieran. La identificación de estas creencias limitantes es un paso indispensable para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque cuando asumimos que muchas de nuestras trabas están en nuestro propio interior, entonces generalmente logramos otra cosa que es muy importante, que es dejar de victimizarnos. También, en mayor o menor medida, todos tenemos la tendencia a victimizarnos, porque de alguna manera también esto forma parte, por supuesto, en su justa medida, y por supuesto, sin que se convierta en algo patológico, como lo planteamos aquí, todos tenemos la tendencia de lo que en la psicología decimos lo extrapunitivo, la expiación, el tratar de liberarnos de nuestras culpas, adjuntándole esas culpas a sujetos externos o a objetos externos. Esto es una cuestión, si lo quieren, hasta un determinado límite natural y que forma parte de un impulso lógico de protección de nuestro ego, ¿sí? Porque lo contrario sería echarnos la culpa de todo lo que pasa, sentirnos culposos, ¿sí? Hasta por el eclipse, ¿sí? Por culpa mía pasó esto. No, bueno, la verdad que no. La verdad que hay cosas que forman parte de un contexto que nosotros no manejamos, pero es un equilibrio difícil de mantener, entender dónde empieza y dónde termina nuestra responsabilidad sobre las cosas y qué hacemos cuando ellas se presentan. Porque también existe, precisamente por esa naturaleza humana de proteger nuestro ego, esta tendencia de buscar siempre el culpable externo, ¿no? En algunas personas esto se transforma en patológico. Entonces siempre hay alguien que tiene la culpa de lo que a mí me pasa, ¿no? Arranca desde pequeño, ¿no? Que mis padres tuvieron la culpa de esto y que en mi casa no me contuvieron y que en la escuela no me enseñaron y que en mi trabajo me menospreciaron y que esta sociedad en la que vivimos y que el gobierno y que el mundo de Merdis que nos toca transitar, todo el mundo conspira en mi contra. E inevitablemente esto se convierte, ¿sí? Se convierte, está bárbaro, Juan Pablo, lo que me decís ahí, un comentario extraordinario de Juan Pablo en el chat. Y por supuesto que esta tendencia a victimizarnos no nos permite, ¿sí? Salir en forma autónoma, como decíamos hoy, ¿no? Porque si en definitiva todo el mundo tiene la culpa que me pasa, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Lo peor que quienes adquieren la tendencia a victimizarse, a la larga se terminan convirtiendo en resentidos y de esto no se vuelve. Pero bueno, parte de ese asumir la responsabilidad de la que hablábamos tiene que ver, obviamente, con la autoaceptación. Y autoaceptación, en modo alguno, es conformismo, ¿eh? Para nada es conformismo. La autoaceptación no quiere decir refugiarse en el yo soy así y qué voy a hacer. No, no es así. La autoaceptación implica aprender que tenemos nuestro lado oscuro, nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro, ¿sí? Y que obviamente tenemos que tratar de minimizar los impactos negativos de nuestro lado oscuro y potenciar el lado luminoso, pero sí en todo caso entenderlo, porque solamente cuando somos capaces, solamente cuando somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos, es cuando podemos ganar confianza personal, cuando podemos generar esa autoconfianza. En el medio,
aparece algo muy interesante, ¿no? Que son nuestros miedos. Nuestros miedos también, por supuesto, tienen que ver con un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa necesario. Nuestros miedos son un gran semáforo, ¿no? Que nos previene de situaciones que podrían dañarnos. Pero, claro, a nadie le serviría demasiado un semáforo que estuviera permanentemente en rojo, ¿sí? Cuando nuestros miedos nos paralizan, cuando como consecuencia de esos miedos no somos capaces de afrontar los riesgos naturales que cualquier acción humana implica, entonces decididamente nuestros miedos se convierten en el gran enemigo. Hoy le citaba a Seligman, a psicólogo canadiense, que decía que en definitiva toda la aventura de la vida del ser humano es la lucha permanente por dominar sus miedos. Y a propósito de esto, y el trabajar sobre los miedos también es un mecanismo de aprendizaje y de entrenamiento. A propósito de esto, hay una respuesta a veces que sobre esto del manejo del dominio de los miedos, a mí me gusta tomarla de la filosofía y de una corriente filosófica que es antiquísima, que en algún momento se ha puesto medio de moda, aunque a veces bastante distorsionada, pero bueno, eso es asunto para otra charla, que es el estoicismo, ¿no? Lo que los filósofos estoicos, fundamentalmente en la antigua Roma, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. Los estoicos tenían un principio que lo llamaban premeditatio malorum. ¿Sí? Premeditatio malorum. Lamento si no entienden el latín original, pero no se hagan problemas, yo se los traduzco. Piensa de antemano en lo que puede salir mal. Esto no implica ese es el premeditatio malorum. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver con lo que hoy conversábamos con una de las niñas cuando hablábamos del tema de anticipar las crisis. ¿Sí? Las crisis muchas veces tienen que ver con sucesos emergentes e imprevisibles, pero muchas veces no. El premeditatio malorum, ¿sí? Como principio, muchas veces, a veces se malinterpreta lo que significa la filosofía estoica. No significa ser pesimista. De entrada, vamos a poner esto sobre la mesa. El premeditatio malorum no significa, uy, todo va a salir mal, esto va a fallar. Ni siquiera es, como diríamos más contemporáneamente en Occidente, la ley de Murphy. ¿Sí? Si algo puede salir mal, va a salir mal. No, no es así. Decididamente no es así. El premeditatio malorum no implica pesimismo. El premeditatio malorum es, piensa qué pasaría si esto saliera mal. ¿Cómo reaccionaría si esto, que por supuesto espero que va a salir bien, si esto en lo que espero poner lo mejor de mí, si esto en lo que confío, ¿sí? Si esto en lo que confío, en mis propias fortalezas, confío en mis talentos, pero bueno, ¿qué pasaría si en definitiva sale mal? ¿Cómo me recompondría? Y el acostumbrarse al premeditatio malorum es un mecanismo extraordinario, no solamente para anticipar la crisis, sino para enfrentar los miedos. Porque como también ha probado la psicología moderna, la mayor parte de nuestros miedos están claramente sobredimensionados por la forma en la que imaginamos las consecuencias. Premeditatio malorum es un extraordinario ejercicio de reflexión que inicialmente, cuando una persona no está acostumbrada a hacerlo, se hace en forma guiada, es un recurso de mentoría, un recurso de coaching, como se dice muchas veces, pero que apunta a esto, a enfrentar previamente desde el pensamiento, desde la razón, la hipótesis del escenario negativo y las decisiones, anticipar las decisiones para ese hipotético escenario negativo, de manera tal, sí, por supuesto que sí, coincido con esto que decís, Andrea, hace también un comentario interesante en el chat, ¿no? De la misma manera que
poder crear esos escenarios nos permite anticipar las decisiones y también dimensionar los miedos. Y entender esto, ¿no? Que muchas veces esos miedos que tenemos a lo que puede pasar no son tan terribles como a priori imaginamos. Un ejercicio que especialmente recomiendo siempre. ¿Saben quién es el verdadero? Hoy hablábamos de los superhéroes, ¿no? ¿Saben quién es el verdadero superhéroe de la vida? Este personaje, ¿lo ubican? Increíble. ¿Sí? El ¿Lo que nunca se ubican? rinde. Nunca se rinde. Nunca se rinde, tiene la determinación, sigue probando, a veces con obstinación, por supuesto, a veces con tosudez, nos causan gracia sus desaciertos, pero no tengan dudas, jóvenes amigos, que en algún momento se va a morfar al correcaminos sin problema, a propósito de determinación. Esta es la otra cara, porque de la misma manera que hablábamos de lo importante de este recurso estoico, del premeditatio malorum, qué sé yo, obviamente la actitud, recuerden, ¿no? Poder sostener en el tiempo determinados creencias y valores, la actitud claramente está vinculada con el optimismo. De esto se trata, en definitiva, lo que para nosotros es el corolario de un sistema de formación en autoliderazgo y en desarrollo personal, que es el poder cultivar una filosofía de vida. Una filosofía de vida que se entronca con aquello que habitualmente llamamos un sentido de propósito. Y yo digo muchas veces, pero porque está el hombre lobo transformándose, y es que yo digo muchas veces, eh, no, no es, esa idea del sentido de propósito no tiene que ver con un sueño, no tiene que ver solamente con una aspiración, a veces son cosas mucho más sencillas, pero estoy convencido que siempre tienen que ver con hacerse la pregunta correcta. ¿Qué quiero decir con esto de poder hacernos la pregunta correcta? Los invito a que hagan una experiencia, ¿no? Cuando vean a alguien, muy sencillo, cuando vean a alguien muy ocupado, concentrado en aquello que hace, insisto, su trabajo, su práctica deportiva, cultural, artística, sus relaciones, pregúntenle, pídanle que le cuente algo de eso. Pídanle que le cuente algo. Si van a ver que la mayor parte de las personas estamos acostumbradas a definir lo que somos y lo que hacemos en función de una pregunta que es ¿qué? Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos? Y del otro lado me pueden contestar, hola, yo soy Cristian Dabol y soy contador, ¿sí? Trabajo en tal lado, hago tal cosa. Lo que me están contestando es el qué. Y todos seguramente podemos responder muy fácilmente el qué somos, el qué hacemos, ¿sí? Si esa conversación se prolonga con este hipotético desconocido, seguramente van a aparecer los cómo. Entonces alguien me puede decir, bueno, ¿vos qué haces? Y mirá, yo me dedico a la enseñanza de la matemática, como hablábamos hoy de nuestra genia. ¿Y cómo lo hace? Y contame más. Y seguramente va a empezar a contar cómo lo hace y va a contar que descubrió un mecanismo de enseñanza que funciona de esta manera, que lo promociona de esta otra. Es decir, las personas que son apasionadas y generalmente eficientes en lo que hacen, tienen muy claro el cómo. Ahora la pregunta, para todos nosotros que habitualmente en aquello que hacemos tenemos tan claro el qué y el cómo, ¿tenemos siempre tan claro el para qué lo hacemos? Esta se las voy a dejar para que la piensen. En mi experiencia,
No son muchas las personas que en los distintos ámbitos de su vida son capaces de responder con contundencia. ¿Para qué realmente están haciendo lo que están haciendo? Sí, sí, tienen muy claro el qué y el cómo, pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Hoy al principio les hablaba de una película y ahora que ya nos estamos acercando al final, les quiero hablar de otra. Lo ubican, ¿no? La película esta. Che, los tengo que sacar a pasear más seguido. Sí, sí, el Ah, Rey León. El Rey Sí, el León. Rey León. Película extraordinaria. Extraordinaria. A pesar de que la historia, por Perdón, su... La historia perdón, por su... Sí, perdón. una cosita que te quería preguntar, o un agregado que a lo mejor me puedes Decime, corregir. decime, Cris. Que me vino a la mente. Cuando dijiste lo del para qué, a lo mejor uno tiene una respuesta rápida, pero cuando sopesa el para qué respecto del el qué y el cómo y el empeño que hay en eso, y claramente quizás es un para qué totalmente endeble que vos decís, che, mañana lo dejo, porque no... Exactamente, exactamente. Es que yo creo que hay respuestas fáciles para el para qué, automatizadas, y cuando querés profundizar, ya es muy psicológico, te das cuenta que tu para qué original, el que primero respondiste, en realidad no es tu para qué, pues el para qué social, o el para qué impuesto, pero si te pones a buscar realmente, la respuesta no es fácil para nada. Por eso Es que precisamente Maca es esta historia de la pregunta correcta que lleva a la respuesta correcta y no liviana y no banal. Pero ¿Sí? ha de ser una búsqueda interna y Es una una pregunta búsqueda. constante, y hasta te diría que debe cambiar con el tiempo la respuesta. Seguramente, pero a eso viene, pero hay una esencia y a eso viene lo del Rey León, ¿no? ¿Cómo se decía? La historia del Rey León no es una historia original. De hecho, la historia del Rey León, como muchas otras, responde a algo que un conocido antropólogo y sociólogo que se llama Joseph Campbell identificaba como el gran mito o el mito de origen o el mito primordial, ¿no? Dice, en todas las estructuras de creencias, en todas las religiones, en todos los mitos, siempre arrancan de lo mismo, que es lo que habitualmente llamamos el camino del héroe. ¿Sí? El camino que llamamos el camino del héroe, a propósito del coyote o a propósito de esos héroes de cartón que les decía que no eran el modelo, pero el camino del héroe sí, como construcción antropológica, de alguna manera refleja lo que es el devenir de la vida humana. Y más que explicarlo en términos teóricos, vale muy bien la historia de Simba. ¿Sí? Simba, como todos recuerdan, es el leoncito protagonista de la película en cuestión. A ver, Simba, desde su nacimiento, tiene todo dado, todo cómodo, como diríamos en criollo en el barrio, tiene la vaca atada, ¿no? ¿Qué más puede esperar Simba de la vida? Es el hijo del rey. El futuro heredero, el futuro rey león, en algún momento de los tramos iniciales de la película, Mufasa lo lleva Simba hasta un promontorio, es una roca, y le dice, mira, todo eso que ves, donde se contempla la inmensidad de la sabana, todo eso que ves en algún momento será tuyo. Simba dice, oh, pero papá, ¿y para qué ser rey? Y quiero ser rey, ¿por qué? Bueno, todo eso que ves algún día será tuyo, y Mufasa le da una lección sobre la responsabilidad que esto implica, ¿no? Pero a priori, si vamos a la situación de Simba, Simba la tiene recontra clara y recontratada. Está también de alguna manera en una zona de comodidad. Obviamente es un cachorrito, no podemos decir que Simba, pero bueno, está en una zona de comodidad. ¿Qué es lo que pasa? Aparece un quiebre, y aparece un quiebre inesperado. En este caso, como aquellos que recuerdan la película, la traición del malvado Scar, ¿eh? Que derrumba por completo, ¿sí? Con su maldad esa zona de comodidad. No solamente asesina a su padre, sino que encima lo hace cargar con la culpa a Simba y lo obliga a un autodestierro que prácticamente significa la muerte. Bueno,
En el momento límite, cuando decididamente parece que esto es lo único que queda para el pobre leoncito, como ustedes recordarán, se aferra a una tabla de salvación, ¿no? Y esa tabla de salvación viene de la mano de estos dos pintorescos personajes, que serán sus amigos, Timón y Pumba, ¿sí? Que le transmiten a Simba lo que para ellos es una filosofía de vida, ¿no? ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? Hakuna Matata. Hakuma Matata. Claro, el Hakuna Matata, ¿sí? Hakuna Matata. Vive el día, vive el momento, no te Hakuna. preocupes, ¿sí? Pero a ver, como todos sabemos, esto si bien le ayuda a sobrellevar la malaria, ¿sí? Si bien le ayuda, y lo lleva a determinados aprendizajes, sin duda, al poder vivir en otras, no lo completa. Siente como que le falta algo. A propósito de las superficialidades del para qué, que decía Macarena recién, decididamente, ¿sí? Decididamente no es el Hakuna Matata, no es lo que Simba siente como una respuesta esencial a ese para qué. Y entonces, bueno, aparecen cosas, pasan cosas, ¿no? Primero la aparición de su compañerita de juegos, ¿sí? De la leoncita que ya es también una cachorra adulta, pero fundamentalmente aparece el sabio de la escena, ¿no? El que cumple ese rol de mentor, que es el mandril sabio, Rafiki. Y Rafiki básicamente lo que hace es terminar de hacerle caer la ficha, también como diríamos, ¿no? Así me decía, "Bueno, flaco, la verdad que esta no es tu vida". Es más, en un determinado momento emblemático en la película, lo lleva al borde de un estanque, le hace mirar su reflejo y le dice, mira, ese que está ahí sos vos, y vos sos mucho más que esto, y vos tenés un destino, y vos tenés algo. Y a partir de ahí, Simba se redime, Simba encuentra su propósito, aunque esto le lleva a abandonar esa zona de confort del vivir el día, enfrenta su destino, por doloroso que sea y por riesgoso que sea, afronta el recuperar lo que era suyo y finalmente termina convirtiéndose en el Rey León. Este derrotero, este recorrido de Simba, de me va todo bien, de repente aparece algo y caigo en lo más oscuro, en el fondo del pozo. Peor no puedo estar. Encuentro un paliativo, zafo, pero en un determinado momento tengo que volver por lo mío, tengo que encontrar mi verdadera esencia, tengo que encontrar un para qué profundo. Por más que esto implique moverme de mi confort recuperado, por más que esto implique asumir riesgos, por más que esto implique una gran batalla, eso es lo que llamamos el camino del héroe. Y como más allá del Rey León, y yo estoy seguro que a muchos de ustedes se les reflejará en este momento contado así en grandes etapas, infinidad de historias, forma parte precisamente de lo que Campbell dice que es el mito primordial o el mito de origen, porque de alguna manera en distintas religiones, en distintas filosofías, donde aparece siempre una narración que tiene que ver con esta estructura, ¿sí? Presente, venturoso, quiebre, caigo al pozo, encuentro un paliativo, pero finalmente encuentro la razón de ser real de mi vida y enfrento los riesgos que eso implica para alcanzarla, forma de alguna manera la lógica del devenir humano. Reconocernos en nuestra esencia como el Rey León implica encontrar en definitiva ese camino de la superación del que hablamos. En definitiva implica encontrar un verdadero sentido de libertad. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, sí, Fer. Bueno, Sí, perfecto. ya
básicamente, Sí, perfecto. como les decía al principio, es apenas una introducción en términos de lo que podemos decir la ruta, ¿sí? Para recorrer ese camino y el poder compartir estas ideas y pensarlas y discutir sobre ellas. Y quiero ser absolutamente respetuoso, ¿sí? De los tiempos de todos, pero si no les parece mal, voy a pasarles un breve chivo, ¿sí? Breve chivo, que tiene que ver con esta diplomatura en autoliderazgo y superación personal que organiza la Fundación Eleuteria, a la cual pertenezco, que ofrece básicamente un programa que pone énfasis en estas ideas que estamos compartiendo hoy y en estos recursos de los que hablábamos, ¿no? Es decir, en nuestro concepto resumen de lo que significa el autoliderazgo pasa por poder desarrollar, en definitiva, un sentido de superación personal que nos permita cumplir con nuestras expectativas en distintas facetas de nuestra vida. ¿De qué manera? Desarrollando competencias a propósito de esto que decíamos del aprendizaje significativo. Y dentro de esto, poder trabajar estos campos, ¿sí? Que decíamos de la conciencia emocional, la fortaleza mental, la autogestión, la inteligencia social. Esta charla introductoria es un prolegómeno de ese trabajo, de esa propuesta educativa en la cual pretendemos construir determinadas prácticas virtuosas, sembrar de alguna manera para que cada uno pueda recorrer este camino. En lo laboral, en lo profesional, en el campo intelectual, físico, familiar, en todo lo que tiene que ver en definitiva con las distintas dimensiones de nuestra vida. Es un programa que se va a desarrollar en forma totalmente virtual durante 2 trimestres. El inicio formal del primer módulo es el 23 de abril. Aquellos, es un programa certificado también, aparte de nuestra fundación que lo impulsa. Es un programa que cuenta con certificación de la Universidad Abierta Interamericana. Y bueno, por supuesto, más allá de esta charla, todo aquel que esté interesado y que no se haya inscrito aún, varios de los que vi presentes en el encuentro ya están inscritos, sirva este encuentro de hoy como en serio, como una introducción, y para aquellos que les puede interesar y que no se han inscrito, desde ya a disposición para cualquier tipo de información que quieran sobre ello, así tienen un WhatsApp. Pero bueno, antes de irme, y por supuesto, ¿sí? El tiempo ya se nos ha escurrido, pero tenemos unos minutos más, por supuesto, para charlar sobre lo que ustedes quieran. Pero antes de irme formalmente, si me permiten, me gustaría contarles otro cuentito de despedida. ¿Puedo contarles otro cuentito de despedida? Por favor. Sí, sí. Sí, sí, gracias. Sí, por favor. De la misma manera que hablábamos hoy sobre la determinación, que hablábamos hoy sobre el compromiso personal, sobre la idea de la autonomía, sobre el hacernos cargo y responsables, también lo que tenemos que tener claro, que muchas veces no solamente las circunstancias, sino que por supuesto que va a haber otras personas que a veces nos van a poner palos en la rueda o que nos van a... Por eso, para que no perdamos esa capacidad de autonomía, cualquiera sea el ambiente en el cual nos movamos, sé que algunos de ustedes adicionalmente se mueven en ambientes que son particularmente duros en términos de relaciones personales. Les voy a contar la historia de un burrito, un pobre burrito que en un determinado momento tuvo la desgracia de caer en un pozo. Y por más que el burrito se esforzaba, claro, no atinaba, ¿sí? No podía trepar por las paredes del pozo para salir. En un determinado momento se acerca al borde del pozo el dueño del burrito y también otros granjeros y campesinos que estaban por ahí y empiezan a discurrir cómo hacer para sacar al burro y finalmente llegan a la conclusión de que no lo van a poder sacar.
Y se quedan así, casi en una mirada contemplativa. Uy, el burro, ¿cómo se cayó? No lo va a poder salir nunca. No, ¿qué lo vamos a sacar? Y qué sé yo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque el burro se va a morir ahí, va a apestar todo. No se les ocurre nada mejor que decir, vamos a enterrar al burro. Pobre, gente bruta, por Dios. Pobre burro, lo iban a enterrar vivo. Pero bueno, la cuestión que, a falta de mejor, dice, ya, el burro no va más, vamos a empezar a enterrarlo. Van todos a buscar sus palas y empiezan a echar tierra en el pozo. Claro, el burro, que es burro, pero no tonto, inmediatamente se da cuenta de qué es lo que está pasando. Dice, estos hijos de puta me quieren enterrar vivo. ¿Sí? Y le siguen tirando. Entonces, él, en medio desesperado, qué sé yo, cada vez que le cae una palada de tierra encima, el burro se sacude. Le tiran una palada de tierra y el burro se sacude. Y así. Claro, a medida de que el burro se va sacudiendo las paladas de tierra que le tiran, sin que nadie se diera cuenta, la tierra se va acumulando en el fondo del pozo y el burro comienza a elevarse sobre la misma tierra que le habían tirado. Y así, al cabo de algunas horas, el burro, siempre parándose sobre los pequeños montículos que iba armando la tierra que le tiraban, alcanza el borde, sale y se salva. Entonces, y a propósito de esto, de los obstáculos que muchas veces les pongan otros en términos de sus proyectos, lo más que puedo decirles como sugerencia final, jóvenes amigos, es hagan como el burro. Cuando alguien les tira tierra encima, sacúdense y sigan subiendo. Bueno, por mi parte, desde ya les agradezco su compañía, ha sido un gustazo, en serio, compartir este encuentro con ustedes. Y por supuesto estoy a disposición de cualquier duda, de cualquier comentario, de cosas que quieran compartir. Pero bueno, en sí, gracias por acompañarnos. Veo a varios de ustedes con los cuales vamos a estar trabajando en breve muchas de estas cuestiones y por supuesto a disposición para cualquier otro que quiera tener más información sobre este tema o compartir cosas. La verdad, un gusto haber podido estar con ustedes. Muchas gracias, Fer, y siempre es un gusto escucharte y tus analogías siempre van a quedarse insertas ahí como si fuera un disco que te queda metido para siempre, porque hay siempre ese cuentito que das para todo que te termina de cerrar, ¿viste? Como que decís, ok, me termina de caer la ficha y gracias porque siempre alimentas nuestros cerebros. Ay, bueno, Maca, gracias. Pero todo lo que dije, más allá de esto que vos me decís, todo lo que yo quiero dejar constancia, que más allá de estos halagos que la niña me hace, lo que yo les dije hoy es rigurosamente cierto. La chica esta es una genia, pero genia absoluta. Nos estamos tirando flores, van a pensar que hablamos por privado esto, ¿sabes? Sí, viste, no, es una genia absoluta en torno a todo esto. Y la verdad que en serio es un gusto inmenso poder tenerte aquí, más allá de a todos, ¿no? Gracias, Fer. Pero en serio, si alguien algún día, ¿sí? Si alguien algún día necesita entender cuestiones que tengan que ver con los números, que tengan que ver con la matemática, no tengan dudas, jóvenes amigos, les recomiendo especialmente clases con Maca, ¿sí? Búsquenla. Me encanta, tiramos chivos por todas partes. Pero ¿cómo que no, querida amiga? ¿Cómo que no? Me ¿Cómo que no? encanta. ¿Cómo que Gracias, no? Fer. ¿Cómo que no? En serio, gracias a todos por participar y bueno, seguimos conversando y nos vemos en breve.